Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Y así ha arrancado esta semana Manos a la Obra, programa semanal de la Obra Social Cablevoz. Lola, ¿qué tal? Bien. Bien, empezamos con esta chicharra. Sí, porque ahora que llega la primavera, ya por fin parece, pues yo qué sé, hablar un poco de bichitos, ¿no? Apetece. Y vamos a hablar de bichitos. Bueno, en realidad vamos a hablar de mujeres que estudian y que comparten esa información sobre los bichitos, sobre los insectos. Entomólogas es el título del programa de hoy. Invito a todo el mundo a acompañarnos en este ratito que va a ser muy entretenido, en el que va a fluir mucho la información de un mundo que quizá desconocemos más de lo que deberíamos. Esto, pero sin el quizá. Es así, tendríamos que saber mucho más de la vida. Sí, de hecho traigo una imagen porque este era uno de mis planteamientos también, ¿no? Lo poco que sabemos, y yo me incluyo también, sobre las cosas que nos rodean en cuanto a biodiversidad. Es decir, yo, por ejemplo, no sé distinguir muchas de las hojas que aparecen aquí. Las aves, pues bueno, estoy un poco ahí, Las aves, ¿no? sí que estás más puesta. Claro, por lo menos distinguir las 4 aves que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Y con los insectos pasa lo mismo. Sin embargo, si tú le das ahora a un niño o una niña una imagen, o incluso a una persona adulta, una imagen con logos o con marcas, ¿no? Pues saben distinguir casi todas. Esto, de hecho, es un experimento que se ha hecho y al final distinguimos muchas marcas porque pues eso, nos rodean y forman parte de nuestra vida, pero no sabemos distinguir entre animales, no sé, entre el campo, ¿no? Lo que tenemos en el campo. Qué importante reflexión. Nos lo revisamos, por favor, ¿eh? Nos lo revisamos esto, por favor. Y bueno, al final pues es un problema, ¿no? ¿Qué es exactamente la entomología? Pues la entomología es una rama de la zoología que estudia los insectos. Que los insectos llevan 400 millones de años en la Tierra. Nada más y nada menos. Y bueno, al final es el grupo de invertebrados más numeroso del planeta Tierra. Yo no soy entomóloga, o sea, yo es verdad que tampoco sé distinguir entre muchas especies de insectos, porque luego está por una parte los insectos que forman parte de los artrópodos, pero bueno, hoy no me voy a meter en esos jardines. Vamos a hablar de un poco de feminismo, que es lo que yo controlo más. Y ahí sí que puedo afirmar que bueno, al final las entomólogas pues han sido poco visibilizadas, ¿no? Y que ahora sí que hay mucha literatura en base al trabajo de ellas y bueno, hoy vamos a contar unas pocas. Hay muchas como para hacer un programa, eso es lo que decimos siempre, ¿no? Hay muchas como para hacer solamente un programa, pero hay pocas en comparación con los hombres. Vale, pues creo que deberíamos de hacer más de un programa sobre este tema, si te parece. Sí, Me parece porque interesantísimo.
Sí, porque además son vidas bastante interesantes. Ahora veremos, porque bueno, la entomología es una ciencia que en el siglo XVI, ya con la invención del microscopio, ya empezó a tener un poco de auge, aunque poco, porque además también estaba la agricultura, ¿no? Los cultivos y la aparición de insectos, pero es verdad que siempre ha sido considerada una ciencia menor, o al principio, porque bueno, se decían que los insectos eran criaturas del diablo, porque se pensaba que venían de la putrefacción del lodo, que surgían sin más los insectos de la putrefacción, ¿no? Entonces, por supuesto, quien estudiaba los insectos pues eran hombres poco sensatos y mujeres feas. Eso siempre se decía. Que bueno, pues eso es lo que se dice siempre también, ¿no? Las mujeres, pues son no feas o gordas o lo que sea, pues no valen para otra cosa. Entonces sí que es verdad que al final, a partir del siglo XVII, finales del siglo XIX, sí que empezó a tener un poco más de auge esta ciencia. Y bueno, sí que también se ramificaba, ¿no? Porque está la entomología en la agricultura, está la entomología forense, que eso se hizo famosa además por la serie CSI, que uno de los protagonistas era forense y se basaba en los bichitos, ¿no? Que encontraba en los cadáveres. Qué importante al final tener estos referentes e ir colocando esto incluso en los lugares correctos. Sí, porque además yo, bueno, traigo un montajillo sobre el cine y los insectos. Al final hablar de insectos nos produce como mucha aversión. Sí. Conozco a mucha gente que además tiene fobia a las arañas o... Bueno, las cucarachas es normal porque dan bastante asco, pero... Sí. No sé, fobia en general a los insectos, ¿no? Y yo creo que es un poco la idea esa de que se ha ido cogiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Por esos mitos por eso que vienen de la putrefacción, que nacen de algo podrido, que no está bien. O sea, al final son sesgos que tenemos ahí, sí. Y están ahí perfectamente instalados en nuestros cerebros y no es la realidad. Sí, yo creo que poco a poco pues esas historias han ido pasando, ¿no? De generación en generación. Luego también están los mitos, pues yo que sé, las tijeretas, por ejemplo, que decían siempre que se te metían en la oreja y te iban comiendo el cerebro. Pues al final todo eso está muy instalado en nuestra cultura popular, ¿no? ¿Quieres contar alguna anécdota sobre alguna tijereta? Sí, a mí se me metió uno en la oreja. Pero no me comió el cerebro. Bueno, yo de insectos tengo mil anécdotas, porque me han picado de todo. ¿Sí? Sí, yo creo que el peor fue una escalopendra, fue el que más dolió. Y porque me quedé ahí casi desnuda delante de los amigos de mi primo. Y me dio vergüenza, porque me gustaba uno, entonces... Bueno, la tijereta se me metió en la oreja, es verdad, en un campamento. Y lo que hice fue tirarme una gotita de alcohol hasta que pues, el bichito se ahogó y la verdad es que fue un poco desagradable. No quería yo contar eso, ¿no? Pero ya, bueno. Está un poquito para anécdota personal para relacionar el tema. Entonces, claro, uno de mis discursos casi siempre ¿sí? es el poder que tiene el cine, ¿no? Para transmitir también pues eso, valores o miedos o muchas otras cosas. Y yo creo que el cine ha influido mucho en nuestra aversión por los insectos, Totalmente, ¿no? Ha influido en ese miedo porque más se ha utilizado para películas pues eso, que te lo hacen pasar mal. Claro, siempre los hemos visto. Bueno, además es que ver un insecto en el microscopio, ¿no? Ver los ojos, las patas... Si tú te lo imaginas como si tuviera el tamaño de una persona, la verdad es que es aterrador, ¿no? Entonces, pues el cine siempre ha hecho uso de... Ha jugado a eso, a una invasión de insectos, y lo peor de todo es que la propia persona se convierta en uno, ¿no? Ahí está la metamorfosis. Entonces, bueno, he recopilado una serie de películas y si quieres vamos a verlo. Sí. Quiero subrayar que los insectos son el grupo de animales más diverso y el más numeroso del planeta Tierra y que, como decías tú antes, llevan más de 400 millones de años en el planeta Tierra. Y el cine pues, ha jugado la baza de los insectos para hacernos pasar malos ratitos demasiadas veces, seguramente. Ahí va. Mira lo que has hecho. Le has asustado. ¡Por favor, no me comáis! ¡Comedme! Luciérnaga! ¡Danos más luz! Oh.
Yo soy vegetariano. Yo como tierra. Nadie va a comerte, James. ¡Ah! Ella solo te pincha en la cabeza y te sorbe los sesos. Eso lo reservo para ti. ¡Oh, soy rápido, patas largas! Oh, ¡qué comportamiento más atroz! No tienes por qué asustarte, querido. Pero sois unos insectos enormes. Fascinante, ¿verdad? Todos hemos cambiado. Los bichos. ¿Qué tal este paseo por algunas de esas pelis que nos han hecho pasar ratitos complicados? Sí. Claro, es que estas películas forman parte de nuestras vidas y esto no viene precisamente a ayudar a que tengamos amor por los bichitos. Ya, pero bueno, a mí pues sí que me... Sí, es lo que estábamos hablando, ¿no? Mientras lo decíamos, veíamos el vídeo, ¿no? Que los bichos pues son un poco feos. Pero bueno, terminábamos de ver a Mark Ruffalo en una película comiendo bichos, porque dicen que además es el alimento del futuro. Sí, esto lo hemos oído muchísimo. Sí, porque bueno, a nivel ecológico pues se gasta menos y también tiene las mismas proteínas que la carne. Entonces, bueno, dicen que... Yo sé que culturalmente esto como que choca mucho. Sí, pero eso es un poco como todo. Tú te comes una gamba que no deja de parecerse... Sí, caracoles también. Claro, comemos caracoles que en algunas partes del mundo les explota la cabeza con esta idea. Sí, que al final es una cosa cultural, ¿no? Entonces, bueno, yo es verdad que sí que he probado algún insecto. ¿Qué insecto has probado? Hormigas. ¿Pero cocinadas o a las bravas o en crudo? Bueno, una vez me tragué alguna porque estaban en un zumo y no me di cuenta. A ver, una vez me tragué una mosca. Eso no vale. No, pero hormigas cocinadas sí, porque trajo mi amiga Olga de Colombia, eran hormigas en aceite de coco. Ajá. Entonces las probé, me di una reacción alérgica, hoy iba a ser el día de las anécdotas y acabé en urgencias. Y es que soy alérgica al aceite de coco. Claro, me dijeron que has comido hormigas. No, a la hormiga no. No me gustaron mucho, pero... No. Yo en México probé, pero no sé exactamente qué es lo que comí, pero eran unos insectitos más bien grandecitos. Estaban saladitos, fritos y muy buenos. Sí. Los recuerdo muy buenos. Los chapulines suelen comerse por allí. No sé. Que son como saltamontes chiquitines. Sí, era una cosita así.
Pues si te parece vamos a ver un vídeo sobre la entomofagia, que es pues eso, la práctica de comer insectos. A que lo estamos deseando, ¿verdad que sí? Dentro vídeo. For centuries, people have consumed bugs. Everything from beetles to caterpillars, locusts, grasshoppers, termites, and dragonflies. The practice even has a name, entomophagy. Early hunter-gatherers probably learned from animals that foraged for protein-rich insects and followed suit. As we evolved and bugs became part of our dietary tradition, they fulfilled the role of both staple food and delicacy. In ancient Greece, cicadas were considered luxury snacks, and even the Romans found beetle larvae to be scrumptious. Why have we lost our taste for bugs? The reason for our rejection is historical, and the story probably begins around 10,000 BC in the Fertile Crescent, a place in the Middle East that was a major birthplace of agriculture. Back then, our once nomadic ancestors began to settle in the Crescent, and as they learned to farm crops and domesticate animals there, attitudes changed, rippling outwards towards Europe and the rest of the Western world. As farming took off, people might have spurned bugs as mere pests that destroyed their crops. Populations grew and the West became urbanized, weakening connections with our foraging past. People simply forgot their bug-rich history. Today, for people not accustomed to entomophagy, bugs are just an irritant. They sting and bite and infest our food. We feel an ick factor associated with them and are disgusted by the prospect of cooking insects. Almost 2,000 insect species are turned into food, forming a big part of everyday diets for 2 billion people around the world. Countries in the tropics are the keenest consumers, because culturally it's acceptable. Species in those regions are also large, diverse, and tend to congregate in groups or swarms that make them easy to harvest. Take Cambodia in Southeast Asia, where huge tarantulas are gathered, fried, and sold in the marketplace. In southern Africa, the juicy mopani worm is a dietary staple, simmered in a spicy sauce or eaten dried and salted. And in Mexico, chapulines are toasted with garlic, lemon, and salt. Bugs can be eaten whole to make up a meal or ground into flour, powder, and paste to add to food. But it's not all about taste. They're also healthy. In fact, scientists say entomophagy could be a cost-effective solution for developing countries that are food insecure. Insects can contain up to 80% protein, the body's vital building blocks, and are also high in energy-rich fat, fiber, and micronutrients like vitamins and minerals. Did you know that most edible insects contain the same amount or even more mineral iron than beef? Making them a huge untapped resource when you consider that iron deficiency is currently the most common nutritional problem in the world. The mealworm is another nutritious example. The yellow beetle larvae are native to America and easy to farm. They have a high vitamin content, loads of healthy minerals, and can contain up to 50% protein, almost as much as in an equivalent amount of beef. To cook, simply saute in butter and salt, or roast and drizzle with chocolate for a crunchy snack. What you have to overcome in ick factor, you gain in nutrition and taste. Indeed, bugs can be delicious. Mealworms taste like roasted nuts. Locusts are similar to shrimp. Crickets, some people say, have an aroma of popcorn. Farming insects for food also has less environmental impact than livestock farms do, because insects emit far less greenhouse gas and use up less space, water, and food. Socioeconomically, bug production could uplift people in developing countries, since insect farms can be small-scale, highly productive, and yet relatively inexpensive to keep. Insects can also be turned into more sustainable food for livestock, and can be reared on organic waste, like vegetable peelings, that might otherwise just end up rotting in landfills. Feeling hungry yet? Faced with a plate of fried crickets, most people today would still recoil, imagining all those legs and feelers getting stuck between their teeth. But think of a lobster. It's pretty much just a giant insect, with legs and feelers galore, that was once regarded as an inferior, repulsive food. Now, lobster is a delicacy. Can the same paradigm shift happen for bugs? So give it a try. Pop that insect into your mouth and savor the crunch. Ahí queda esta información, de que es importante saber todo esto. Sí, y bueno, yo sé que eso, que ahora, pues yo por ejemplo mentalmente no estoy preparada para comer bichos, pero bueno, supongo que llegará algún día. Ya veremos, todo se andará.
Y bueno, pues hemos hablado de cine, ¿no? Entonces vamos a ver la otra cara del cine, donde ponen a los insectos como algo simpático, algo que hay que cuidar y respetar. Hay 3 películas de animación, bueno, hay más, ¿no? Pero yo traigo estas 3 recomendaciones. Vale, las 3 me encantaron, así que a tomar nota si no las habéis visto, ¿verdad? Que son muy bonitas. Sí, bueno, es la de Bee-Movie, que habla sobre la importancia de las abejas, que sin abejas nosotros nos morimos, porque claro, no habría polinización. Mira, hasta ese punto, no sabemos la cantidad de abejas diferentes que existen. Y desconocemos hasta eso. Estamos hablando de una variedad tremenda, de una diversidad fantástica, y hasta lo desconocemos. Este fin de semana he estado en la Serra de Mariola, que está preciosa en esta época del año y siempre, pero ahora está explotando la primavera, y he visto diferentes tipos de abejas en un paseo incluso corto. A poco que te fijes, es fascinante. Sí. Y además las escuchas venir, claro, hay muchísimas abejas. Claro, ahora es cuando están saliendo. Pues vi. Luego está Bichos, que es una peli de Pixar. Sí, esta peli pues es bonita. Es una versión de Los 7 samuráis de Kurosawa. Pero sí, bueno, lo dejo justo. Ahí. Y luego está Minúsculo, que era... Minúsculo es una serie, es la vida privada de los insectos. Sí. Y es una serie francesa de capítulos muy cortitos, que además yo recomiendo mucho. La serie es muy divertida. Y entonces de esa serie hicieron 2 películas, Minúsculos 1 y Minúsculos 2. Y está bien porque además el entorno, o sea, es una animación en base a un entorno real, ¿no? En el campo, a imagen real. Y además son películas mudas, también juegan mucho a la expresión de los insectos. Y bueno, pues es una peli que yo recomiendo. Yo la recomiendo, pero encarecidamente. Minúsculos es una peli que hay que ver a cualquier edad, pero a cualquier edad de verdad, y en cualquier momento, porque son 2 pelis maravillosas, y te va llevando la música y te van llevando los propios insectos, y tiene un poder, te hipnotiza, te lleva, te pellizca el corazón. Las pelis son maravillosas, a mí me deslumbraron. Sí. Y bueno, luego traigo un documental que se llama Microcosmos, que he traído un trocito para que veamos, ¿no? Porque además es una peli del 96 y está muy bien grabada, o sea, los insectos se ven perfectamente. Wow. Y también es una peli que, aunque sea un documental, casi no hay voz en off. O sea, no te dicen, ellos te están mostrando los insectos en su hábitat, ¿no? Y las cosas que hacen, pero no te están diciendo, bueno, pues este insecto se llama tal y hace esto y hace... No es un documental típico, ¿no? Es un poco más experimental en ese sentido, y es sobre todo para observar, ¿no? Como si tuvieras ahí una ventanita casi al jardín. Entonces, bueno, vamos a ver un trocito en el que se hace de noche y salen los insectos nocturnos. Microcosmos.
Microcosmos. Esta me la anoto, de verdad que esta sí que no la he visto, así que a ver si este fin de semana hacemos lo propio. Anotada. Muy bien. Igual que recomendamos películas, vamos a hablar de libros. Sí, porque bueno, este programa sobre todo se me ocurrió porque me compré este libro que se llama Pasión por los insectos. Y trata sobre ilustradoras, aventureras y entomólogas. Entonces, bueno, pues el autor hace un recorrido por... La verdad es que lo cuenta muy bien, o sea, no hace falta ser una persona experta en entomología ni nada, porque lo explica, es para todos los públicos, ¿no? Qué gusto. Y bueno, hace un repaso por un montón de mujeres que han sido no solo silenciadas, ¿no? Sino todos los problemas que han tenido para acceder a la educación, para poder ejercer esa profesión. Al final lo hablamos que en todas las disciplinas artísticas, científicas, pues siempre hay mujeres, pero bueno, siempre hay mujeres por debajo, ¿no? Porque no pueden romper ese techo de cristal, o una vez que lo rompen, pues las cuestionan. Caminos que han sido especialmente duros, durísimos, en la mayor parte de los casos, y que además permanecen ocultas. Entonces, bueno, pues yo recomiendo mucho este libro porque yo creo que hace bastante justicia a todas estas mujeres, y por supuesto luego las páginas web de Mujeres Conciencia y Mujeres en la Historia, que, bueno, esto lo voy recordando cada 2x3, pero bueno, al final son páginas con mucho material, ¿no? de muchas mujeres, y bueno, pues ahora se está haciendo la arqueología feminista que decimos. Qué importante. Y bueno, quería dejar el libro ahí, ¿no? Sobre la mesa. De hecho, tengo aquí alguna marca, igual volvemos a él. Lo tienes trabajado, ¿eh? Sí. Lo tienes disfrutado. La verdad es que he tardado en leerlo, pero lo he disfrutado muchísimo. Y ya te digo, lo explica todo muy bien, es muy completo, porque es verdad, por ejemplo, que sobre María Sibila pues hay mucha información en internet, hay mucha literatura también, hay algunas que tienen ya libros que hablan de ella, pero bueno, este autor lo sigue, se recrea bastante, ¿no? en algunas científicas. Venga, pues vamos a hablar de ella. María Sibila Merian, que empezó como ilustradora, sí, pero se hizo naturalista. Sí, empezó como ilustradora porque su padre era pintor, su padrastro también lo fue, y bueno, ya empezó a realizar grabados desde pequeña. Fíjate si era importante que hasta Google le hizo un doodle, ¡Wow! Porque su obra fue bastante pionera. De hecho, sigue hoy en día vigente en la entomología de hoy en día, vamos. Y bueno, como digo, de ella hay muchísima información, y yo recomiendo también que, no sé, lecturas sobre ella, ¿no? Porque hizo un viaje, bueno, ahora lo contaremos, pero bueno, en el camino de ser ilustradora a ser entomóloga, pues la verdad es que tuvo bastante recorrido. Y una de las cosas que tienen en común casi todas es que muchas o no tenían familia o la tenían pero pudieron ejercer su profesión cuando ya eran bastante mayores. Y bueno, o bien tenían dinero también y podían, no sé, que al final tienen lugares comunes casi todas. Y bueno, ella fue una entomóloga del siglo XVII, en el siglo XVII, y de hecho se ha restaurado su obra varias veces. Bueno, vamos a ir viendo imágenes, ¿no? Pero destaca sobre todo por sus dibujos detallistas. En esa época se hacían dibujos muy esquemáticos. Espectacular. Y ellas, sobre todo, los dibujos se caracterizaban por hacer por dibujar el insecto con su planta nutricia, es decir, con la planta que se alimentaba, ¿no? Y bueno, su primer libro fue sobre las orugas. Tardó mucho en hacerlo porque claro, ella cogía las orugas y retrataba toda su metamorfosis, ¿no? Entonces, claro, una oruga a veces pasaban años hasta convertirse en mariposa y bueno, pues ella tardaba esos años, ¿no? en hacer esa ilustración. Entonces, sí que es verdad que luego, con 52 años de edad, se fue a Surinam
porque bueno, ella era alemana, estuvo viviendo en los Países Bajos, en Holanda, y Surinam es un país del norte de América del Sur. Y bueno, era un país que además estaba pues la antigua Guayana francesa, la Guayana holandesa, era un país totalmente colonizado, ¿no? Y bueno, se fue allí con el fin de cultivar especímenes exóticos, o sea, flora y fauna exóticos. Y bueno, al final fue una de las pocas o de las únicas mujeres europeas porque además el viaje duraba 3 meses en barco, ¿no? Y estuvo ahí durante 2 años recopilando información. Se tuvo que volver porque se puso enferma. Porque claro, ella, otro punto en común que tienen todas las entomólogas es que, pues eso, dibujaban insectos o los recolectaban, pero también sufrían sus picaduras, ¿no? Y las posibles enfermedades. Entonces, ella lo que hizo fue también pasar mucho tiempo con los indios de allí, o sea, con las personas nativas, ¿no? Y se llevaba muy mal con todos los colonizadores porque trataban muy mal a los esclavos. Claro. Entonces, claro, ella salía todos los días con esclavos y sobre todo vino con muchos dibujos y lo que más destaco quizá son sus diarios, ¿no? Porque ahí pues ella ponía todos sus pensamientos, no solamente lo que recopilaba de los animales, sino lo que le decían los propios indígenas de allí. Wow. Y claro, pues al final eran obras muy, muy importantes, ¿no? Y eran especímenes a los que mucha gente no había llegado, no podía llegar si no era a través de su obra. Y bueno, es curioso porque en este libro además retrata que estuvo como 3 siglos casi en silencio, o sea, totalmente silenciada. En un principio ya tuvo éxito, pero luego empezaron a meterse con ella otros entomólogos, ¿no? Por el hecho de ser mujer, por el hecho de hacer caso a los negros, que no eran más que tontos. Y bueno, al final se ve reflejado, ¿no? Ese supremacismo blanco y ese androcentrismo, ¿no? Claro. Muchas entomólogas también tienen en común el síndrome de la impostora, que ya hablaremos de eso en algún momento, porque ahora se está hablando mucho a nivel de la disciplina de la psicología, se está hablando de que muchas mujeres están sufriendo el síndrome de la impostora, que no es más que otra cosa de decir, bueno, pues yo no me merezco, a pesar de mis méritos, no estoy aquí por mis méritos, sino por otras cosas, ¿no? Que cualquier persona se merece estar en mi lugar, ¿no? Y esto está pasando mucho ahora y se está investigando mucho sobre eso. Pero sí que es verdad que muchos de los compendios que escribían pues ya no solamente entomólogas sino otras científicas, pues parece que se justificaban constantemente y hasta pedían perdón, ¿no? por escribir sin ser totalmente expertas, ¿no? Y bueno, de allí ella volvió y escribió Los insectos de Surinam y bueno, aquí tenemos el mapa, ¿no? de los Países Bajos a Surinam. Tremendo. Y es una de las más famosas. María Sibila es una de las más famosas, pero bueno, sí que es verdad que tuvo su momento también de estar silenciada, ¿no? Y ahora otra vez se está publicando mucho sobre ella, pero que al final las conclusiones es que hizo una obra excelente y pintó prácticamente junto con sus hijas hasta que se murió. Espectacular, espectacular. Más. Aida Pfeiffer era también una viajera de Viena. A ella se le conoce sobre todo por ser viajera, pero bueno, en este libro la ponen como entomóloga porque financió sus viajes básicamente porque iba recolectando insectos. Anda. Y los mandaba a diferentes museos de historia natural. Entonces, yo también recomiendo muchísimo buscar a esta aventurera porque, bueno, ella se crió entre hermanos, entonces su padre lo que hizo fue educarla como un chico, o sea, no recibió las clases femeninas, ¿no? de la época, que era pues eso, aprender a coser, aprender música. Y buscar un marido. Exacto. Entonces, cuando su padre murió, lo que hizo su madre fue buscarle un marido. Ella no quería casarse de ninguna de las maneras y al final acabó casándose con un hombre 25 años mayor que ella. Y bueno, pues se casó, al final pasó a ser ama de casa, esposa y madre.
Y cuando la madre de ella murió y tuvo una pequeña herencia, pues lo que hizo fue abandonarlo todo, no, porque fue guardárselo, y cuando sus hijos ya se valían por sí mismos, lo que hizo fue con 45 años... Vivir la vida que hubiera querido vivir antes. Claro, ella decía que tenía pues el instinto ese natural de viajar. Y es lo que hizo con 45 años, dejó a su marido y se fue. Y bueno, es conocida porque hizo 3 libros de viajes que eran además casi 3.000 páginas. Espectacular. Hizo 2 veces la vuelta al mundo, porque al principio fue a Tierra Santa, luego fue a Islandia. Cada vez que volvía hacía un libro, recogía insectos, entonces incluso los propios museos de ciencias naturales lo que hicieron fue darle una formación para aprender a conservar los insectos. Entonces, bueno, pues se recorrió el mundo y de hecho hay 13 especies de insectos que llevan su nombre gracias a sus descubrimientos, ¿no? Y a su conservación. Entonces, bueno, pues así iba ella, ¿no? con esa ropa, y cuenta un montón de anécdotas. Es fascinante, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que se merece una serie, una película, un documental, no claro, sé. Que me encantaría hacer un recorrido por esta vida y compartir esas aventuras y todos esos descubrimientos. Claro, y al final, pues, bueno, estuvo casi 20 años viajando, ¿no? Qué Se dedicó maravilla. a viajar. Y ya te digo, se le conoce sobre todo por ser aventurera, pero también fue entomóloga, ¿no? Y una conservadora de la naturaleza. Qué gusto. Alice Gray. Alice Gray es conocida como la Dama Bicho también. Ella fue entomóloga autodidacta porque de pequeña pues iba recogiendo bichos y su madre le decía que se podía quedar con los bichos, pero tenía que averiguar qué comían esos bichos. Antes de que llegue la hora de la cena tienes que saber de qué se alimentan. Entonces, claro, ella pues fue estudiando por su cuenta, ¿no? Investigando, y al final de mayor pues se dedicó a la entomología, ¿no? Y acabó trabajando en el Museo de Nueva York, en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York. Y bueno, es conocida sobre todo también porque al final se hizo divulgadora científica, o sea, estuvo trabajando toda la vida en el museo. Y el problema es que era muy tímida. Entonces, claro, era un poco insegura porque pensaba que al comunicar a la gente que iba al museo, pues querían pillarla, ¿no? Estaban ahí viendo a ver qué errores iba a cometer. Pero al final, con el tiempo, se dio cuenta de que la gente iba y lo que intentaba era sorprenderla, ¿no? Decir, mira lo que he aprendido para comentárselo a ella, ¿no? Y bueno, ella descubrió al final la papiroflexia y se hizo, bueno, al final hizo una tradición que era, empezó a decorar el árbol de Navidad del museo con insectos, o sea, empezó a hacer insectos de papel, ¿no? Qué buena. Y claro, involucró a toda la plantilla del museo, a gente voluntaria, a su familia. Entonces ahora, desde hace más de 40 años, cada año se pone un árbol de Navidad decorado con papiroflexia, ¿no? En su honor. De hecho, hay una mariposa en papiroflexia que se llama The Alice. Qué bonita. Porque ella al final, pues, no sé, descubrió el origami y se dedicaba un poco a divulgar la entomología a través de la papiroflexia, ¿no? Hacía maquetas de insectos bastante grandes y bueno, también tiene una vida muy, muy interesante. Qué maravilla. Y ya por último, hoy vamos a retratar ahí pues 4, ¿no? Sí. Miriam Rothschild es una mujer también que murió en 2005 con 95 años. Bueno, una de sus frases que han trascendido es: debo decir que encuentro todo interesante. Me encanta, es que me identifico muchísimo con esta frase, me entusiasma. Sí, pues ella también se formó de manera autodidacta prácticamente y fue experta en pulgas. Sí, porque fue la primera persona en descubrir el mecanismo de salto de la pulga. Es decir, las pulgas saltan muchísimo y ella descubrió, pues eso, además les hacía vídeos, hacía muchos experimentos y descubrió que tienen una articulación, las pulgas tienen una articulación en la cadera con una sustancia gomosa que eso era lo que les permitía brincar y ser tan veloces, ¿no? Y luego también tiene varios estudios sobre el ciclo reproductivo de las pulgas. Entonces, bueno, pues esos estudios los relacionó con los cambios hormonales del huésped.
Entonces, claro, era como una eminencia en pulgas. Y bueno, ella era judía, le pilló también la Segunda Guerra Mundial, participó en el Descifrando Enigma, ¿vale? Lo de los códigos estos para ver los siguientes pasos de los nazis, pues ella estuvo también participando. Espectacular. Y bueno, hasta el final de su vida estuvo defendiendo eso, ¿no? La conservación de las especies, lo importante que es la biodiversidad para nuestra vida. Y bueno, yo he traído muy pocas, pero bueno, es una aproximación. Vale, una primera aproximación. Sí. De verdad hay que seguir hablando de estas mujeres, de esa curiosidad infinita de la ciencia, de esas ganas de descubrir nuestro mundo y lo que verdaderamente importa, que es lo que tenemos alrededor, la naturaleza, los bichicos. Sí. Tenemos que seguir hablando de esto, me parece absolutamente fascinante y especialmente necesario. Así que sigamos, por favor, hablando de esto. Gracias por este programa de hoy. Me ha parecido maravilloso. Debo decir que encuentro todo interesante. Sí. Lo subrayo. Gracias. Gracias a ti. Sigamos hablando de ellas. 开放好成功啊，采茶姑娘满山岗，手提篮儿把茶采。